Hola, nosotros somos el equipo de lenguas ibero-romances. El equipo se conforma por Hernández Luquín Sandra, Holguín Rubio Paola y Ramírez Gómez Sandra Angélica. A manera de introducción, podemos resaltar lo que Antonio Latorre señala en Los mil y un años de la lengua española. El parentesco que une a las lenguas iberorrománicas salta a la vista, pero sobre todo al oído, pues las lenguas hermanas conservan mucha semejanza, aunque algunas más que otras. Aun cuando a lo largo de los siglos y olvidado muchas y adoptado otras, el núcleo de nuestros vocabularios sigue siendo el mismo, además de algunos esquemas de gramática y morfología, como veremos más adelante. Los 10 siglos antes de que aparezcan las primeras español son los años importantes de actividad y efervescencia en que se gestó nuestra lengua, según indica La Torre, pues la conquista de Hispania por los romanos marcó el comienzo de su expansión. Todos los pueblos que más tarde fueron sometidos por el imperio quedaron sujetos a la disciplina de un Estado universal, y aunque perdieron mucho, desde luego, como su propia lengua, también ganaron mucho, comenzando con la lengua latina que hicieron suya y adaptaron. Dicho lo anterior, las lenguas iberorromances que analizaremos serán el asturleonés, el castellano, el catalán, el gallego y el portugués. El asturleonés emplea otros leotónimos, el asturiano, leonés y mirandés, que depende de la zona referida, ya que se habla en las provincias de Asturias, León y Zamora en España y en Miranda de Duero en Portugal. El castellano se originó a partir del latín en el Reino de Castilla. En la península ibérica también surgieron dialectos como el judeo-español, que era hablado por las comunidades judías que habitaron en la península hasta su expulsión en 1492. También surgió en Jaquetia, en el norte de Marruecos, en ciudades como Ceuta y Melilla. El gallego es hablado en Galicia, España, y ya con Portugal se formó la unidad lingüística del galaico portugués. El portugués, del mismo modo, procede del galaico portugués y se expandió por el territorio después de la independencia de Portugal, del Reino de Galicia y del Reino de León en 1139. Finalmente, el catalán es hablado en Cataluña, en las Islas Baleares, donde se le conoce como Balear, en la Franja de Aragón, en el Rosellón, en la ciudad de Alguer, donde se le conoce como alguerés, además de algunas ciudades de Valencia, donde se le conoce como el valenciano, y en Murcia. Del mismo modo, también existe el dialecto. La información histórica de las lenguas iberorrománicas. Para empezar, las lenguas iberorrománicas son un grupo de lenguas romances que se desarrollaron en la península ibérica a partir del latín. Su historia es una evolución que abarca siglos y se ve influenciada por una serie de factores culturales, geográficos y lingüísticos. El punto de partida de estas lenguas es el latín, que fue introducido en la península ibérica durante la expansión romana en los siglos III y II a.C. A medida que el Imperio romano estableció su dominio en la región, el latín se convirtió en la lengua de administración, de educación y de comercio. No obstante, esta forma del latín comenzó a dividir las variedades que se hablaban en otras partes del imperio debido a la influencia de las lenguas preexistentes de la península, como el ibero y el celta. Posteriormente, con la caída del Imperio romano en el siglo V después de Cristo, la península ibérica experimentó una serie de invasiones y conquistas por parte de diversos pueblos germánicos, como los visigodos. Estas poblaciones traían consigo sus propias lenguas y aunque el latín seguía siendo la lengua predominante, se produjeron influencias y préstamos léxicos que enriquecieron el idioma. En el año 711 se marcó un punto de inflexión en la historia de la península ibérica, con la llegada de los musulmanes que establecieron el califato de Córdoba y dominaron gran parte del territorio. Durante este periodo se prolongó hasta el siglo XV y el árabe influyó significativamente en las lenguas locales, en particular en las regiones del sur de España. Esta influencia árabe dejó huellas léxicas y culturales profundas, y es una de las razones por las que algunas variedades del español y portugués
tienen un léxico y una pronunciación distintivas. Finalmente, con la llamada Reconquista, que se extendió durante varios siglos, los territorios de la península ibérica fueron gradualmente recuperados por los reinos cristianos. Este proceso llevó a la coexistencia de diferentes lenguas, dialectos y variedades lingüísticas en la región, incluyendo el gallego, el asturleonés, el catalán, el aragonés, entre otros. Cada uno de estos idiomas siguió su propio camino de desarrollo a partir del latín, influenciados por la historia política y cultural de la región. Y en el siglo XV, con la unificación de España bajo los reyes católicos, el español se convirtió en la lengua dominante y comenzó a expandirse por toda la península y más allá, debido a la exploración y la colonización de América. También el portugués tuvo una influencia destacada en la era de los descubrimientos, por tanto se convirtió en la lengua de Brasil. El desarrollo unificado y consistente de una serie de normas lingüísticas y convenciones particulares para cada lengua. Estas son las etapas y factores clave involucrados en el proceso de formación de una lengua estándar. El primer paso para formar una lengua estándar implica a menudo la aparición de textos escritos y tradiciones literarias. Los primeros escritores y eruditos desempeñaron un papel crucial en la configuración del lenguaje. En muchos casos, el proceso también comienza con la selección de un dialecto o variedad del idioma de prestigio. Este dialecto a menudo se asocia con centros políticos, culturales o económicos y puede servir como modelo para el idioma estándar. Publicaciones de obras literarias, gramáticas y diccionarios de académicos y escritores influyentes ayudan a establecer normas para el idioma estándar. A menudo también se crean academias e instituciones de idiomas para codificar y regular el idioma estándar. Los movimientos culturales y literarios también pueden influir en la formación de una lengua estándar. Los escritores, poetas e intelectuales pueden defender un dialecto o variedad particular como medio de expresión cultural. Los lenguajes estándar continúan evolucionando y adaptándose con el tiempo. Pueden incorporar préstamos, adaptarse a los cambios de la sociedad y responder a la evolución lingüística. Es importante tener en cuenta que el idioma estándar suele ser una variedad entre muchos dialectos o variaciones regionales dentro de un idioma. Los dialectos pueden seguir existiendo junto con la lengua estándar y cumplir diferentes funciones sociales y comunicativas. La creación de un idioma estándar puede ir acompañada de diferentes desafíos y problemas que pueden surgir debido a factores sociolingüísticos y culturales, la variación dialectal, la disparidad socioeconómica y esta especie de competencia que hay entre la estandarización y función del lenguaje natural. Las lenguas son dinámicas y evolucionan continuamente, y la tensión entre conservar el idioma estándar y adaptarse al cambio del lenguaje puede generar debates y conflictos sobre el uso y las normas del idioma. De igual manera, la imposición de una lengua estándar a veces puede encontrar resistencia, particularmente entre los habitantes que ven la norma como una amenaza a su identidad cultural o lingüística. También se menciona la exclusión de los hablantes no nativos y que los intentos de tener la pureza lingüística o de prevenir la influencia de otras lenguas pueden dar lugar a normas lingüísticas artificiales que no reflejan el uso natural del lenguaje. Algunos hablantes también pueden percibir la estandarización como hegemonía lingüística o cultural. Hablando específicamente de las lenguas ibero-romances, en el caso del astur-leonés, no experimentó el mismo nivel de estandarización que otras lenguas ibero-romances. Sin embargo, se han mantenido esfuerzos para proteger y promover los dialectos a través de la educación lingüística y de iniciativas culturales. Para el castellano, la estandarización comenzó en la Edad Media, particularmente durante el siglo XV. Los primeros gramáticos y escritores contribuyeron al desarrollo de las normas del idioma. El establecimiento de la Real Academia Española en 1713 jugó un papel fundamental en estandarización y regulación del idioma. El español se desarrolló como estándar a través de la publicación de diccionarios, gramáticas y obras literarias. Catalán, su estandarización comenzó durante la Edad Media igualmente, con los primeros textos escritos que datan de finales del siglo XII. En el siglo XIX hubo un interés renovado para la estandarización y un grupo de escritores y eruditos desempeñaron un papel clave en el desarrollo de una forma escrita estándar. El Instituto de Estudios del Catalán contribuye a la normalización y regulación de la lengua.
En el caso del gallego, este fue influenciado tanto por el portugués como por el español y comenzó a tomar forma igual en la Edad Media. Durante los siglos XIX y XX, escritores y eruditos se esforzaron por la estandarización y por la promoción de la lengua gallega. La Real Academia Gallega participa en la normalización y regulación de la lengua. Y para el portugués, este comenzó a evolucionar como lengua distinta del gallego portugués en el siglo XII. Las obras literarias contribuyeron al desarrollo de la lengua estándar y el proceso de estandarización en Portugal estuvo influenciado por gramáticos, lingüistas y escritores. La variante brasileña del portugués se desarrolló como un estándar independiente después de que Brasil obtuvo su independencia en el siglo XIX. En cuanto a las características lingüísticas, sintácticamente sus oraciones presentan un esquema de sujeto, verbo, objeto. Además, los sistemas de flexión verbal son complejos y con irregularidades, ya que hay flexión de persona, número, tiempo y modo. También hay coincidencia de género y número entre los sustantivos y adjetivos. Sus artículos derivan del latín, o sea, id, haec, hoc, ista, istud. Todas las lenguas ibero-romances hacen una distinción con el verbo ser como esencia, que deriva del latín sum, y como estado, que deriva de stare. Finalmente, en español y portugués específicamente, el pretérito sintético es herencia del latín y ambos idiomas lo emplean como el principal tiempo pasado. Los primeros textos serían las cántigas líricas en gallego-portugués en los siglos XI al XIII. También tenemos el periodo antiguo español y el mayor defensor del vernáculo castellano fue Alfonso X el Sabio, quien participó en una extensa traducción del latín y erudición en castellano. Posteriormente tenemos en el siglo XI el autor portugués más célebre, que es Luis de Camões, estableció un estándar literario duradero, que es la base del idioma moderno. También tenemos, por ejemplo, en la literatura catalana a Ramon Llull, con Cant de Ramon, el Descombort. En la literatura galaico-portuguesa tenemos tres cancioneros que serían las cántigas de amor, de amigo y de escarnio. Tenemos también autores como Mendiño, Juan Zorro, Martín Codax. Y en la literatura castellana tenemos la jurídica, que son las partidas, la científica, que son los libros del saber de astronomía, y el lapidario. En una cuestión histórica tenemos las crónicas generales o general e gran historia, y la didáctica narrativa, que serían los apólogos de influencia oriental, que serían la Calila Edibna y Sendebar. En la literatura catalana tenemos a Ramon Llull con la literatura religiosa y la novelesca. También tenemos a Arnau de Vilanova y a Descolt. Elegimos las homilías de Orgaña como texto representativo porque es el texto más antiguo que conocemos en catalán. Aquí dice que es el primer texto en prosa escrito en catalán. Trata de una colección incompleta de sermones de Cuaresma. Estos datan de finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII. Como mi compañera mencionó en las características lingüísticas, marcamos la distinción de los verbos. Aquí tenemos est, vola, y lo tenemos en varias ocasiones, tres. Aquí hay mucha influencia del latín todavía. Que no sé catalán, podemos marcar la distinción de género y número en varias ocasiones. El tot desastres está en género femenino, plural, y acá lo podemos ver, tota vostra está en femenino, pero está en singular. Tot vostre está en masculino singular. Y les obres está en masculino plural. Y otra distinción de género en aquel y aquela.